Ok, entonces vamos a iniciar, como les digo, vamos a hacer un repaso. No me voy a quedar mucho en ciertas cosas, pero es para ponerle el contexto y hablar de John Terúa. Ok, ahora sí, aquí estamos. Ok, entonces las festividades tienen una proyección profética. Ok, Eh, aquí el que tengo ahorita en pantalla es Enrique. Enrique, ¿se ve bien la presentación? Sí, Sí, correcto. Se ve Excelente, se gracias. ve perfecto. Ok, perfecto. bueno, aquí tenemos entonces las festividades bíblicas, que las dividimos en dos, festividades de primavera y festividades de otoño. ¿Cuáles son las festividades de primavera? Pesaj, primicias, panes sin levadura y Shavuot o Pentecostés. Proféticamente, Pesaj habla de la muerte de Yeshua, primicias habla de la resurrección de Yeshua y panes sin levadura nos habla de la sepultura de Yeshua y de su resurrección. Entonces, estas festividades, estas primeras cuatro festividades, ya tuvieron su cumplimiento en la primera venida de Yeshua. Estas ya se cumplieron. Ahora, para nosotros, en relación al significado de cada una de las festividades, oiga, ponle atención a esto. Nosotros ya vivimos nuestro Pesaj, ¿ok? Ya nosotros tenemos una promesa de resurrección. Pablo lo dice en Efesios 2. Hay una promesa de resurrección. Y a través del bautismo cumplimos panes sin levadura. Y luego entramos en Shavuot porque Shavuot representa la llenura del Ruach. Y la llenura no es un evento, la llenura es un proceso. Nosotros estamos siendo llenos, alcanzando una llenura cada vez mayor, proyectándonos hacia la promesa de alcanzar la estatura del varón perfecto, Yeshua. Entonces, estas cuatro festividades, que son las festividades de primavera, ya tuvieron cumplimiento en Yeshua y en nosotros también. Estamos en el proceso de cumplimiento pleno de Shavuot en nuestras vidas. Pero también Shavuot representa o es la festividad de la Torá. Y en ese sentido, entonces, la Torá está generando, es parte de lo que el Eterno utiliza para provocar esa llenura. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, Shavuot también es la fiesta de una boda. Dice el Eterno que Él se desposó, en Jeremías dice que Él se desposó con Israel en el monte Sinaí como una novia. Es decir, cuando el Eterno entregó las tablas, entregó una ketubá, un contrato matrimonial. Pentecostés o Shavuot del libro de los Hechos, lo que hace es abrir la puerta a los gentiles, pero tiene la misma idea, el mismo significado, ¿verdad? El de una boda. Ok. Luego entonces tenemos las fiestas de otoño, que son Yom Teruah, que tiene que ver con el despertar. La casa de Judá, cuando vino de Babilonia, regresó de Babilonia, este, le cambió el nombre a Yom Teruah y le puso Rosh Hashanah. Pero Rosh Hashanah realmente es una fiesta pagana, es una fiesta babilónica. El nombre que aparece en la escritura, en la Torá, es Yom Teruah. ¿Ok? El día del despertar
o el despertar con el toque del chofar, o algunos lo traducen como el trompetazo. Y más adelante voy a ampliar un poquito esto. Y Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿ok? Es cuando entendemos que proféticamente Yeshua entró al tabernáculo celestial a oficiar su propio sacrificio. Ok. Y luego Sukkot, tiendas, que tiene que ver, entre otras cosas, la fiesta con el nacimiento de Yeshua. Y luego tenemos Purim y Hanukkah, que son dos fiestas que representan dos verdades fundamentales que Yeshua ganó por nosotros. Son dos fiestas que, aunque para la casa de Judá tienen un significado importante, en y a través de Yeshua cobran una relevancia muchísimo mayor porque Purim nos habla de la victoria plena. Es decir, victoria plena es darle al enemigo la ventaja de que escoja tiempo, cuándo pelear, lugar, dónde pelear y persona con quienes pelear. Porque con todo y eso, nosotros somos más que vencedores. El Eterno nos aseguró en Yeshua una victoria. Y Hanukkah nos habla de la consagración, que es parte de nuestro proceso de una vida de adoración. Entonces tenemos la victoria plena y la consagración que nos acompañan en el ciclo anual de las festividades. ¿Ok? Estas tres festividades, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, no han tenido un cumplimiento profético aún. Están por cumplirse en su proyección profética. Purim y Hanukkah están basados en dos hechos históricos relacionados con nuestro pueblo. ¿Ok? Entonces, no hay una proyección profética en ellos. Pero Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, sí, y no se han cumplido todavía. ¿Ok? Estas se cumplirán plenamente en su segunda venida. Ok, ahora, esto tiene un contexto que es muy importante que nosotros lo entendamos. En el pensamiento hebreo, la historia se divide en dos, el Olam Jase y el Olam Jabá. ¿Qué es el Olam Jase? Es la era común. Y el Olam Jabá es lo que se conoce como la era mesiánica, el milenio o el Atif Labó. La era común es lo que ha transcurrido hasta hoy y lo que transcurrirá hasta la segunda venida de Yeshua y oficialmente él establezca la era mesiánica o, o el milenio. ¿Ok? Pero aquí hay un tema que es vital entender. En este, en ese, en la primera venida de Yeshua marcó algo muy, pero muy importante. Los profetas profetizaron acerca de la restauración de las dos casas de Israel. Yeshua dice, y esto pues lo hemos hablado muchas veces, pero no está de más repasarlo. Yeshua habla los profetas hablan, perdón, y profetizan acerca de la restauración de las dos casas de Israel que se dividieron. A la casa de Judá el Eterno no le dio carta de divorcio, mas a la casa de Efraín sí le dio carta de divorcio. Entonces, cuando Yeshua está en la tierra, él dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y a qué se refería Yeshua? Se estaba refiriendo a aquella que le había sido dada carta de divorcio, a la casa de Efraín. La escritura establece que la casa de Efraín son las ovejas perdidas, son las 10 tribus del reino del norte que fueron esparcidas por toda la tierra. Yeshua, cuando establece lo que muchos han llamado la Gran Comisión,
le dice a los discípulos, a los talmidim, que no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y luego entonces, según Lucas 21, 24, 28, no lo plantea y otros pasajes, con la venida de Yeshua, su muerte y su resurrección, se establece una promesa. Y bueno, no solo una promesa, sino una profecía que resulta vital entender. La muerte de Yeshua y su resurrección traen para sus discípulos una pauta. Y el Señor les dijo, vayan al aposento alto y esperen la promesa. ¿Cuál promesa? La de Joel, o la profecía, o el que tenga cumplimiento la profecía de Joel. Esos 40 días entre la resurrección de Yeshua y cuando él habló con aquellos dos en el camino de Maús, esos 40 días fueron como un periodo de gestación. Cuando llegó el día de Pentecostés, se cumplió o empezó a cumplirse la profecía del tiempo de los gentiles. Es decir, a partir de Pentecostés, Shavuot, muy específicamente y concretamente, inició el tiempo de los gentiles. Romanos 11 nos habla de que del olivo silvestre, él desgajaría ramas y las injertaría en el olivo que es Israel, eh, eh, de ese olivo silvestre. No dice que todo el olivo, sino algunas de esas ramas son desgajadas e insertadas en el olivo que es Israel. Entonces, es importante para mí, así pues rápidamente lo menciono, entender que a partir concretamente de hechos, pasando por nuestros días, hasta la segunda venida de Yeshua, se establece el período conocido como tiempo de los gentiles. Cuando Yeshua vino, cuando él vino en su primera venida, Gálatas 4:4 dice que Yeshua vino en el tiempo propicio, en el tiempo justo. ¿Ok? Luego de eso, él murió como el siervo sufriente. Así fue profetizado en Isaías 53. Y esto, como ya lo vimos, tuvo su cumplimiento en aquella fiesta de Pesaj, en aquella fiesta de Pascua. Pero luego, Yeshua volverá, ya no como el siervo sufriente, sino como el Ben David, como el hijo de David, el rey. Será para establecer su gobierno y su reinado sobre la tierra. Entonces, entre la venida de Yeshua, su muerte y su resurrección, y la segunda venida, entonces es lo que ese periodo de tiempo es el que se conoce como el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Su segunda venida, su segunda venida va a usar como plataforma las dos fiestas últimas de las fiestas de otoño, es decir, Yom Kippur y Sukkot. Hechos 1, 9, 11, Apocalipsis 1, 7, Zacarías 14, 4 y 5. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. La nueva Jerusalén se establecerá sobre la tierra y con ello el reino milenial. Entonces, las fiestas, como marcan los acontecimientos finales, Yeshua murió nació en Sucot, murió
en Pesaj. Fue sepultado en panes en las panes sin levadura y la resurrección tiene que ver con la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Su segunda venida será en Yom Kippur para establecer entonces el reino milenial, que es una representación de Sukkot, o está representado por la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos. ¿Ok? Estamos bien, ¿verdad? Ok. Como ya vimos, las fiestas de otoño no han tenido su cumplimiento profético, pero hay todo un escenario que está tomando lugar para esto. ¿Ok? Y cuando hablamos de las características de un profeta, para meter una cuñita aquí, cuando hablamos de las características de un profeta debe conocer este contexto, debe estudiar este contexto, porque es parte de la dinámica de apercibir al pueblo del Eterno en relación a las cosas que están sucediendo. Entonces, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el día 1 del mes séptimo. Y aquí, pues les hago otro recordatorio, ¿verdad? Yo no uso los meses, los nombres de los meses que incorporó el judaísmo cuando vinieron de Babilonia, porque esos meses son paganos, tienen connotación con los dioses adorados en Egipto. El Eterno nunca le puso nombre a los meses, nunca, excepto el primero, Aviv, para marcar una pauta con la primavera. Después de ahí fue mes 2, mes tercero, mes cuarto, etcétera. Yom Kippur, el día de la expiación, es el día 10 del mes séptimo. Y Sukkot, o la fiesta de tabernáculos, en el mes séptimo son 7 días, del 15 al 21 del mes séptimo. Estas fiestas se dan entre septiembre y octubre. ¿Ok? Ahora, el otro elemento importante en las fiestas de otoño, porque hay una pauta ahí clave, tiene que ver con el sonido del chofar. El primer sonido del chofar, que se le llama el toque temprano, es en Shavuot. Es el anuncio de una boda. Luego, el de Yom Teruah, que se llama el toque final, o como Pablo lo plantea, o se le tradujo a Pablo, la final trompeta. ¿Ok? Que tiene que ver con el despertar. Y entendiendo que despertar no es alguien que estaba dormido, abrió los ojos y despertó. No. Despertar tiene que ver con adquirir una conciencia profética mayor. ¿Ok? Y luego el toque del Yom Kippur, que es el toque del cierre, y se le llama el gran toque del chofar. Así se le llama. El gran toque del chofar. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Bien. Vamos. Ahora vean. Aquí es donde la cosa se empieza a poner buena. En Oseas 6:3 se nos plantea algo hermosísimo, ¿ok? Con la venida de Yeshua. La profecía de Oseas tiene que ver con la lluvia tardía y con la lluvia temprana, ¿ok? La lluvia tardía está relacionada con las fiestas de primavera.
O sea, no hay otra forma de entender esta profecía, que es vital, vital, porque, porque muchos usan una parte de esa profecía, pero no la usan completa. Y ahí es donde se le roba, sí, 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 se le roba la riqueza que tiene. Y aquí es donde yo señalo que hay mano criminal en el tema. Porque dice, verso 1, capítulo 6 del libro de Oseas, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Es decir, volvamos. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que volver? Oseas está hablando de las dos casas. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. En ese orden, la lluvia tardía primero y la lluvia temprana después. ¿Por qué digo que usan la mitad? Porque lo que se usa nada más son esos dos versículos, el versículo 2 y nos dará vida, 2 días nos dará vida, al tercero nos resucitará. Y sí, tiene una aplicación profética para nosotros, pero dentro del contexto de las festividades. No puedo interpretar este pasaje fuera del contexto de las festividades. ¿Ok? Porque la lluvia tardía tiene que ver con las festividades de primavera. Y las festividades de primavera hablan de la primera venida de Yeshua, de su muerte y de su resurrección. Y luego, la lluvia temprana nos habla de las festividades de otoño y de la segunda venida de Yeshua. Entonces, las festividades de primavera nos habla de la muerte de Yeshua. Pesa, primeros frutos, panes sin levadura. Después de esta festividad, 50 días después, viene la festividad de Shavuot, que es el cumplimiento, está relacionada con el cumplimiento de Joel 2:28 al 30, ¿verdad? Esto se cumplió en Hechos 2, 50 días después de Pesaj. Esos 49 días para llegar al día 50 se le conoce la cuenta del Homer o la cuenta de las gavillas. Luego de Shavuot viene el primer día del sexto mes, donde da inicio los 40 días de Teshuvah, es decir, 40 días de Teshuvah o de arrepentimiento, de reflexión, etcétera. Hay muchas formas de llamarlo, ¿ok? Que se proyecta, como lo ve aquí en el gráfico, hasta Yom Kippur. Entonces, del primero del mes sexto hasta Yom Kippur, que es el día 10 del mes séptimo, van 40 días. Esos 40 días
son los 40 días que se le llaman los días solemnes o los 40 días de Teshuvah. ¿Ok? 30 días después del día uno del sexto mes es Yom Teruah. 10 días después de Yom Teruah es Yom Kippur. ¿Ok? En este gráfico usted tiene la secuencia de las festividades. ¿Ok? Pero también te da las pautas del compás de espera, del cumplimiento de los acontecimientos finales o del desenlace para el cumplimiento de las tres fiestas de otoño. ¿Ok? Entonces, entonces, 5 días después de Yom Kippur es Sukkot. Ujú. Yom Teruah es el despertar, el primer día del mes séptimo. Y recordemos que cada primero de mes, que es luna nueva, inicia el mes. Es decir, hay cambio de mes. El calendario bíblico, el ciclo trópico, es lunar. ¿Ok? Cada inicio de mes se le conoce como Rosh Hodesh, que significa cabeza de mes. ¿Ok? Esto es importante, muy importante. Luego entonces, el día 10 empieza Yom Kippur, el día de la expiación, y luego 15 días, 5 días después, perdón, el día 15 del mes séptimo, inicia Sukkot por 7 días. Al final de esos 7 días hay otra festividad en el octavo día que se llama Simchat Torah, que es el día 8 y es el cierre de la apertura de un ciclo. ¿Ok? Entonces, en un sentido, el día 8 es el día uno, es el nuevo comienzo. También se le llama Shmini Atzeret, que significa quédate un día más. Ok, ahora déjeme explicarle algo aquí. Aquí tenemos el ciclo profético de festividades que se recorre anualmente, pero como tienen una proyección profética, hay un ciclo mucho más amplio, profético, que abarca diferentes tiempos para que el cumplimiento de lo que cada festividad representa se dé. Entonces, en las fiestas de primavera, que es la lluvia tardía, se da la primera venida de Yeshua. Eso trae para nosotros el cumplimiento de Joel, de lo que Joel profetizó, Shavuot, y obviamente el cumplimiento para nosotros de Pesach, panes sin levadura y primeros frutos. Estamos entonces en un compás de espera. ¿Qué esperamos? Las marcas en el tiempo, las señales que nos adviertan que estamos entrando y que vamos a entrar al cumplimiento proféticamente hablando de Yom Teruah. Y Yom Teruah habla de un despertar, de abrir los ojos, de ser de una conciencia profética mayor, de una activación.
profética y dimensional mayor. Porque es Yom Teruah la festividad en la que nosotros nos encontraremos con Yeshua. ¿Ok? La expectativa entonces es de la lluvia temprana, la segunda venida de Yeshua. Nuestro encuentro con Él no es la segunda venida. La segunda venida será en Yom Kippur. Y es literal, 10 días después de que nosotros nos encontremos con Él, se establecerá el proceso de Yom Kippur, es decir, el tribunal de Yeshua y las bodas del Cordero. Luego entonces se cumplirá Zacarías 14, cuando Yeshua descienda con sus ángeles y con nosotros y pondrá para poner los pies sobre el monte de los olivos. ¿Vamos bien? Ok, Supremamente bien. gracias. Entonces, estos 40 días de Teshuvá son, en la tradición de nuestro pueblo y según el Eterno lo estableció, son los días de preparación para Sukkot. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció que Sukkot es el fin, es el fin. Es decir, se nos enseña que debemos celebrar Pesaj, pero no quedarnos en Pesaj. Debemos seguir, porque Pesaj es solo un peldaño. El fin es Sukkot. ¿Por qué? Porque Sukkot es la fiesta de la plenitud. Es cuando se establecerá el último reposo, el Shabbat Shabbatón, el gran Shabbat. Yeshua reinará sobre la tierra y esa es nuestra expectativa. En el ciclo anual, pues también, ¿verdad? Existe la expectativa de la fiesta como la corona del proceso, ¿verdad? Del ciclo durante todo el año. En el contexto, ahora sí, del judaísmo y en el contexto de nuestro pueblo en la escritura, en el primer pacto, la expectativa de ellos, de Sukkot, es porque ellos creían que en Sukkot vendría el Mesías. ¿Me sigue? Por eso dice Juan 7, y en el último día de la gran fiesta, ¿cuál es la gran fiesta? Sukkot. Cuando aquella procesión que salía de las afueras y entraba por la puerta dorada al patio central, donde iba la casa de Judá al frente y había sonido de chofar, la gente se aglomeraba en aquel patio y lanzaban agua hacia arriba y cantaban Isaías 12 y sacaremos agua de la fuente de la salvación, anunciando que el Mesías podría aparecer ahí. Ese día era la culminación de todo un proceso del año esperando que el Mesías viniera. Esos 40 días de Teshuvá entonces eran vitales, no solo para Yom Kippur, porque el fin no era Yom Kippur. Yom Kippur lo limpiaba, hacía la expiación de los pecados para poder entrar en el Olam Jabá, en la era mesiánica, porque era en Sukkot cuando Yeshua iba a venir. Y sí, la, la expectativa y la profecía se cumplió. Yeshua nació en Sukkot, nació el primer día de Sukkot, y al octavo día de Sukkot fue circuncidado, conforme estaba establecido en la Torá. Una festividad de Simchat Torah.
¿Me sigue? Proféticamente para nosotros, yo, Carlos Soto, cree y tiene la firme convicción que cuando se vaya a acercar a aquel Yom Teruah, cuando nos encontremos con Yeshua, el Espíritu de Dios nos va a preparar esos 40, dentro del proceso de esos 40 días. ¿Me sigue? Porque seremos levantados al día 30 y estaremos 10 días con Él para luego al final de Yom Kippur descender con Yeshua. Esos 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur se llaman los 10 días solemnes, otros le llaman los 10 días terribles, porque eran los 10 días cuando la expectativa por por los sacrificios de Yom Kippur, por el perdón, por la limpieza, la expectativa era enorme, porque ya tenían 30 días de Teshuvah. Ahora venía la recta final, los últimos 10, donde empezaban todos los preparativos específicos para aquel gran día cuando el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo. Ya para nosotros, nuestro sumo sacerdote ya entró, ya ofició y tenemos libre acceso. Pero esos 10 días serán claves proféticamente para nosotros. Y hay una serie de acontecimientos que narra Daniel, que narra el libro de Apocalipsis, que se van a dar dentro de esos 10 días. Pero ya nosotros tendremos la expectativa, ya habremos entrado en alerta, si le quiere llamar así. Entonces, es importante para nosotros, claro, ya no por la expectativa que tenía nuestro pueblo en el contexto de la escritura, sino por la expectativa que hoy nosotros tenemos en Yeshua. La fiesta de Yom Teruah recibe varios nombres: el toque final, el día del despertar, el día del juicio, porque ese día va a desencadenar una serie de acontecimientos que están profetizados en el libro de Apocalipsis. Tiene que ver con la coronación del Mesías, también se le llamaba así. Se le llama el día memorial, se le llama también el día de la resurrección, Efesios 5:14. El día escondido, el día ni la hora, cuando Yeshua dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿y qué señales tendremos de esos tiempos? Mateo 24, Yeshua les dice que el día ni la hora se sabe, solo el Padre es el único que sabe. ¿Por qué? Porque la festividad de Yom Teruah es la única festividad que se celebra en luna nueva. Y obviamente la luna nueva no se ve. Cuando Yeshua está diciendo el día ni la hora, no sé que no se sabe, él está diciendo, va a ser en Yom Teruah. ¿Cuál? No se sabe, pero va a ser en Yom Teruah. Ay, gracias. Ay, Gastón, rayaste la presentación. Bueno, ok, Ay, manitos quietas. ok. Hay una forma de bloquear eso y todavía no la he aprendido. Ok. Ah, si la clase fuera para niños, yo me hubiera esforzado más por aprender a bloquearlo. Pero bueno, ok.
Entonces, la luna nueva también se celebra, bueno, la luna nueva se celebra Rosh Hashanah, que es la fiesta del inicio de mes. Entonces, vean qué hermoso. Después, a los 30 días de los 40 días de Teshuvah, viene el tiempo del toque final del shofar, la final trompeta de la que habla Paulo. ¿Ok? Estoy tocando así muy por encima, como para darles un cuadro lo más general posible. Entonces, ¿qué plantea ahí? No plantea un arrebatamiento y menos un rapto secreto como se ha enseñado. Yo le llamo nuestro encuentro con Él, porque no nos va a ir a llevar al cielo. Vamos a entrar con Él en una dimensión donde solo estaremos Él, nosotros, el Padre Eterno, ángeles, nada más. Pero no allá en una galaxia lejana. No, no. Va a ser no muy largo de acá, en otra dimensión, porque luego hay que descender. ¿Ok? Ese día van a converger, como ya está establecido, luna nueva, pero también, que es Rojodesh, pero también Yom Teruah. ¿Ok? A ver, cada ciclo de festividades coincide Yom Teruah con Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque es inicio de mes. ¿Por qué? Porque Yom Teruah se celebra el primer día del séptimo mes. Ahí hay una convergencia. Pero viene un día cuando esa convergencia va a tener un elemento hiper mega extraordinario. Según dice Apocalipsis, las puertas del tabernáculo celestial se abrirán y una multitud ascenderá. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando suene la séptima trompeta. Después de haber sido rotos los sellos, después de haber pasado 6 trompetas, en la séptima, esto se va a dar. Luego entonces viene Yom Kippur, que significa cara a cara, el gran día, toque tardío, pero también Yom Kippur se le conoce como el cierre de la puerta. ¿Ok? Es decir, la puerta se abrió en Yom Teruah, pero se va a cerrar en Yom Kippur. Ujú. Y esta es la fiesta del regreso del Mesías. Luego tenemos los significados de la fiesta de Sukkot, la recolección de la última cosecha, las naciones, la fiesta de las naciones, plenitud del reino, la fiesta de las luces, la fiesta de las aguas, Juan capítulo 7, el nacimiento de Yeshua, habla de la era mesiánica, también se le conoce como el gran reposo, la fiesta de la majestad del Padre, y también se le conoce como el milenio. Y Shemini Atzeret tiene que ver con conclusión, es decir, es como el sello que se pone. Y es una fiesta muy hermosa porque lo que dice es quédate conmigo un día más. Es decir, la pasamos tan bien en Sukkot, es tan lindo, tan hermoso que quédate un día más. También habla del cierre de un ciclo, ¿ok? Es donde se lee la última porción de la Torá, de las Parashot. Ok. Entonces, dicho lo anterior, ahora déjeme entrar un poquito más en la fiesta de Yom Teruah, específicamente para hablar un poquito más de lo que la fiesta representa.
Lo que intenté con esto es darles un panorama desde mi perspectiva, desde mi interpretación. Obviamente hay muchos detalles, ¿verdad? Que faltan ahí. Hay base bíblica que se necesita, y yo la tengo, por supuesto, ¿verdad? En YouTube tengo un estudio ya completo de eso, usted lo puede buscar ahí, porque yo no entiendo cuando hablamos de cumplimiento profético del final de los tiempos o escatología, si le quiere llamar así, no lo entiendo fuera de la perspectiva bíblica. No lo entiendo. O sea, esto fue lo que el Eterno estableció. No existe otra línea que nos pueda llevar de forma segura en todo el proceso de los acontecimientos finales. Obviamente, hay muchísima letra menuda en relación a lo que ha sucedido, ¿verdad? Y lo que ha de suceder en las circunstancias sociopolíticas, sociales, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos un panorama base y fundamental para esto. Yom Teruah es el primer día del séptimo mes, ¿ok? Es el día número 30 del ciclo de Teshuvah, de arrepentimiento. La palabra Teshuvah tiene varios significados, arrepentimiento es uno de ellos. Pero hay uno que es importante porque nos ubica en el contexto profético del que estamos hablando. Teshuvah implica girar y en un sentido es cambiar de paradigma. En un sentido, Teshuvah es si yo estaba viendo hacia el sur, ahora empiezo a ver hacia el norte. Pero también Teshuvah tiene la implicación, cuando se habla de girar, ¿ok? Tiene la implicación de un cambio de dimensión. En un momento, Elías y Eliseo están frente al Jordán. Elías toma su talit y lo agita su talit. Las aguas del río se detienen y ellos dos pasan en seco. Inmediatamente después, un carruaje de fuego los separa. Y Eliseo ve a su padre espiritual, que es envuelto en un torbellino, y en medio de ese torbellino él empieza a ascender. Elías y Eliseo fueron separados, no solo en cuanto a un plano físico, sino y sobre todo fueron separados dimensionalmente. ¿Por qué? Porque ahora Elías está debajo del Sulam. Los cielos se abrieron y el torbellino se activa y Elías empieza a subir. Tanto así que Eliseo, que sabía que había una promesa sobre él, que Elías le dijo, yo te voy a dar la doble porción si te fuese revelado en el momento que yo parta. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Él avanza hacia el torbellino, se mete, por decirlo de alguna manera, por debajo y ahora tiene el panorama de la dimensión de la eternidad, a donde iba a ser llevado Elías, para ser guardado, según mi opinión, como uno de los dos testigos. Ahí es cuando Eliseo recibe la revelación del Espíritu de Dios y él dice, Padre mío, fuerza conductora de Israel y su gente de a caballo. Y Elías
entendiendo que su hijo espiritual y sucesor de él había tenido la revelación, le deja caer su talit para comprobar y confirmar la doble porción sobre él. ¿Por qué menciono esto? Porque girar es eso, es salir de una condición natural para ser introducido en una condición espiritual. Teshuvá entonces no es solo un cambio de paradigma. Teshuvá también es la capacidad que se nos entrega para cambiar o trasladarnos de una dimensión a otra. Aquí es entonces donde planteo que ese día de Yom Teruah, nosotros entraremos en Teshuvá, es decir, vamos a girar para ser levantados y encontrarnos con Yeshua. El otro nombre que recibe la fiesta de Yom Teruah es el día del despertar, el toque final del chofar. Aquí me equivoqué, puse temprano. El toque final del chofar. Es el día del despertar. Pablo dice, y a la final trompeta o al toque final del chofar. ¿Por qué final? Porque cierra un ciclo, cierra un proceso de peregrinaje. Es el toque final para aquellos que fueron apartados para el eterno, para aquellos que se les dio la promesa de ascender, para aquellos que Shabbat a Shabbat estaban proclamando el día de ese encuentro. También se le llama Yom Hadim, el día del juicio. ¿Pero qué juicio? Según 2 Corintios 5:10, allá arriba vamos a celebrar el tribunal de Yeshua. Ese juicio no será para, voy a usar el concepto tradicional, no será para salvación, ¿ok? Ese juicio va a permitir que se abra el libro de las memorias y cada uno sea juzgado por lo que hizo. ¿Para qué? Para ser otorgado o que sean otorgados los galardones. ¿Ok? No es un juicio para condenación si la persona está mal o no, no. Es para entregar galardones. Esto, usted hizo esto y esto y esto, se le asignó esto y lo hizo o no lo hizo, etcétera. Entonces, dependiendo de, se le entregarán galardones. ¿Ok? Pero ahí también se abrirá el libro de la vida, Revelaciones 17:8. ¿Ok? Apocalipsis dice, 17:8 dice, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. ¿Ok? Obviamente, pues esto nos da una pauta importantísima, ¿verdad? Entre otras cosas, dice que nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Luego tenemos el otro nombre, Hamelech, la coronación del rey, según Revelaciones capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5. Es el día de era el día en que se coronaban los reyes. ¿Ok? Donde se entregaban los diezmos y se establecían asignaciones públicas, etcétera. Y también había una serie de juicios públicos que se hacían en el contexto de la escritura. ¿Ok? En ese día
se nos entregarán a nosotros las coronas. Y dice la escritura que nosotros las pondremos a los pies de Yeshua. El otro nombre de Yom Teruah es la apertura de las puertas, relacionado con los días de Noé e Isaías 26:2. ¿Ok? Cuando da la pauta para los tiempos finales, dice, y serán como los días de Noé. Allí hay una serie de características que van a acompañar los acontecimientos, ¿verdad? Eh, Más finales y los que estamos viviendo. Hay muchas características de eso hoy. Para provocar, ¿verdad? En medio de eso, los preparativos para nuestro encuentro con Yeshua. Esos serán señales. También a esa festividad se le conocía como la festividad de la resurrección de los muertos. ¿Ok? Y para nosotros tiene que ver con nuestro encuentro con Yeshua. Es decir, Pablo dice, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y él dice, y los que habemos quedado, estaremos despiertos, seremos levantados con él para encontrarnos con él. Eso quiere decir que si los muertos en Yeshua resucitamos primero, hay otros que van a resucitar después. El otro nombre como que se le conoce a la festividad es Kiddushin Nesuim, es decir, la ceremonia de la boda. Recuerden que la boda bíblica tiene dos partes, ¿verdad? El desposorio, donde se firma la ketubá, y luego, un tiempo después, la consumación del matrimonio, es decir, la fiesta, propiamente la bendición para la pareja y la fiesta. En nuestro contexto, o en el contexto profético, el Eterno se desposa con Israel como una novia allá en el Sinaí. Y luego de eso, ustedes conocen la historia, solo voy a hacer el relato, viene Pentecostés. Pentecostés abre la puerta a los gentiles, aquellos que iban a ser injertados en el olivo verdadero. ¿Ok? Pero la idea de esto es que la división que se dio por el pecado de Salomón en dos reinos y dos casas fuera eliminada. Entonces, Oseas nos profetiza de que las dos casas se van a unir y que van a ser unidas por un líder y ellos seguirán a un solo líder y ese es Yeshua. La muerte de Yeshua y su resurrección nos ayuda a nosotros a caminar bajo la certeza de que Ezequiel 37 se cumplirá en Yeshua. El valle de los huesos secos, que representa las dos casas, se van a unir. Y con ellos los gentiles. ¿Para conformar qué? La novia, la novia del Cordero. Entonces, el contexto, y los que ya vieron el estudio de las dos casas de Israel, que está en YouTube también, el contexto en el que nosotros, no solo bíblico, sino en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, es un contexto que plantea una plataforma apostólica, una plataforma profética, también una plataforma jurídica, pero también estamos hablando de el contexto del proceso para una boda. Nosotros somos la novia y esperamos las bodas del Cordero. Yeshua dijo, yo me voy a prepararle el lugar, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está hablando de los preparativos de las bodas del Cordero. No está hablando de ir a vivir al cielo, sino de las bodas del Cordero. Ese es el contexto. Yeshua dijo en aquel Pesaj, antes de que él muriera, esa noche
antes de su crucifixión, no beberé más de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Es decir, esa cuarta copa de Pesaj, él no la bebió y dijo, la voy a beber con ustedes cuando esté en el reino de mi Padre. Mientras tanto, ustedes hagan memoria de todo esto y cada Shabbat tomen la copa, tomen el pan y recuerden, no solo lo que yo hice, sino la promesa de que esa copa que ustedes toman, que es la cuarta, que es la copa del reino, la vamos a tomar juntos. ¿Dónde? En la boda del Cordero. Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces Pablo exhorta y dice, es que algunos tienen por costumbre no reunirse. ¿A qué se refería? A que no van al culto. No habían cultos en ese tiempo. Se reunían en las casas, partían el pan en las casas. ¿A qué se refiere eso? Al Shabbat, porque Yeshua había dicho, hagan esto en memoria de mí. Cada Shabbat partan el pan juntos, beban del vino. Recuerden lo que yo hice en el madero, pero también recuerden que nos vamos a ver allá adelante. Él nos deja entonces las festividades para ir anticipando los acontecimientos finales, no solo para caminar en un proceso ascendente durante el ciclo anual de festividades, sino también para que podamos ubicar, ubicarnos en el contexto profético. Es el proceso de la preparación y el atavío de una novia para la boda con su novio, Yeshua. Entonces, también a la festividad se le conoce como Kiddushim y Nisuim. El último toque del shofar, trompeta, el anuncio del despertar que ya lo mencioné. Y el otro nombre es Yom HaKesed, el día escondido o el día que no se sabe. Ya lo mencioné rápidamente. Yeshua dice, es el día, le llama el día que no se sabe o el día escondido. Y Yeshua dice, solo mi Padre lo sabe en su sola potestad. Yeshua hace referencia a los preparativos de la boda en el contexto bíblico, porque aun cuando los contrayentes ya habían iniciado una relación, el día de la boda, el único que sabía el día y la hora era el padre del novio. Eso nos da una figura muy hermosa. Entonces, ¿a quién le avisaba el padre? De primero, al novio. Entonces, el novio salía de noche con un cortejo a la casa de la novia a anunciar que la boda había venido. Entonces, los chofarot sonaban y las 10 vírgenes, y habían 10 vírgenes con sus lámparas que iban por el camino alumbrando. Se notificaba a la novia y después ya, entonces ya con eso, luego venía el tiempo de la boda propiamente. Yeshua dice, y yo vendré como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la pauta que nos da la escritura. En la tradición, que el Eterno la usa como una figura, una metáfora de lo que sería nuestro proceso con Él. ¿Ok?
La fiesta, como comentario final, como todas las fiestas, nos debe generar una gran expectativa. Celebrarla, a ver, sin la expectativa profética, es quedarnos en el prólogo del libro. Entonces sí, tiramos la casa por la ventana, hacemos comida y todo lo que usted quiera. Usted invita un mariachi, todo lo que quiera. Pero si el elemento profético no está, no está completa la celebración, porque ese es el fin. El fin es nuestro encuentro con Yeshua. El, de este sábado en 8, aquí en Costa Rica, en la yeshiva que yo dirijo, vamos a celebrar la festividad. Pero yo le dije a la gente que yo iba a dar una enseñanza sobre la proyección profética, escatológica de la fiesta de Yom Teruah. Entonces, yo le voy a agregar una serie de detalles a esa enseñanza que no di ahora, ¿ok? Voy a ampliar un poquito más en el contexto de Apocalipsis, voy a hacer la relación entre Rojodesh y Yom Teruah, los dos testigos, la luna nueva, etcétera. Desde, obviamente, mi perspectiva y la interpretación que yo tengo de esto. Entonces, yo hubiera querido pasarla en vivo, ¿ok? Pero donde estamos no tenemos internet, pero sí la grabamos. Entonces, 3, 4 días después, usted va a poder accesarla en nuestro canal de YouTube, Red Chamer. ¿Listo? Y ahí yo voy a ampliar un poquito más, ¿verdad? Sí, es cierto, Angélica. Sí, muy poca información se encuentra de esto. Sí, eso es cierto. Pero bueno, ahí estamos. Entonces yo le voy a dar todos los pasajes para que usted lea, para que usted estudie, para que usted diga, bueno, si esto es así o esto no es así, este tipo está loco, esto nada que ver o no, ¿verdad? O este hombre que enseñanza, qué bueno, si este está listo para ser postulado como arcángel. Porque ustedes sabían, ¿verdad? Que ahora hay, bueno, pastores, después apóstoles, que son los padres espirituales y lo que guían los pastores. Luego hay apóstoles de apóstoles. Luego hay patriarcas, que son los que están sobre los apóstoles. Y un rango más que salió ahorita, de la última revelación, que es querubín. Entonces, un querubín es el que está sobre apóstoles de apóstoles, de esos apóstoles que están sobre pastores. Entonces, las regiones que abarca un apóstol de apóstoles son terrenas, pero las regiones que abarca un querubín son celestiales. ¿Y qué hay que hacer Sí, para ser querubín? no sé, yo todos los días me veo en el espejo a ver si me están saliendo alas, porque podría ser ese un requisito. Ay, sí, todo el sarcasmo, sí, con todo deliberadamente, es una locura que inventan. La soberbia del hombre no tiene límite, ¿verdad? Ese es un tema Wow, de orgullo, es un tema de soberbia. Es querer ser más que otros, es que no, de veras. Hay gente, miren, hay gente que no vale entierro a menos que sea el muerto. Es un deseo de figurar, de ser el primero, pero no. Sí, es exactamente, Carla. Es un tema de poder. ya, Es igual que la política, es lo mismo. Bueno, bien, mi gente. John Teruach, entonces, prepárese para la festividad y recuerde que no es solo lo que celebramos. Usted dirá, pero ¿cómo la celebro? Bueno, bajo la guía del Espíritu.
Ujú. Es importante la proclama de Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. Amén. Para mí es vital la drashá. Es decir, en nuestro contexto, la enseñanza es importantísima. No podemos reunirnos sin que haya una enseñanza. Y sobre todo si la enseñanza gira en torno a lo que la festividad plantea, sobre todo proféticamente. Entonces, juntarnos y darle la oportunidad al Espíritu de Dios que nos guíe, darle la oportunidad al Espíritu de Dios que nos dé las proclamas para hacer, pero sobre todo proclamar lo que Apocalipsis dice, comentar sobre la expectativa de su venida, de nuestro encuentro con Él, permitirle al Espíritu de Dios que aumente esa llama en nosotros. La comunidad de creyentes del primer siglo vivían como si Yeshua fuera a venir el ciclo siguiente. Hoy dice, no, es que mañana puede venir el Señor. Yo le aseguro que no. Mañana no viene, ni hoy tampoco. Pero el domingo sí puede venir a encontrarse con nosotros porque es el día de, es la festividad propiamente. Si no sucede este domingo, tenemos que esperarnos un año más. Entonces, esa es parte de, y obviamente pues el tiempo de alabanza, la comida no puede faltar, y sobre todo el tema de la comunión. Estamos en el tiempo de Teshuvá, es un tiempo de reflexión, donde se hace un énfasis en la reflexión. Es un tiempo también pues donde mm, eh, algunos han estado en un procesito. Sí, hay personas que han estado en un proceso, bueno, algunos hemos estado en un proceso donde Dios ha estado tratando cosas en nosotros. El Eterno lo hace durante todo el año, pero ese es un tiempo que Él marcó específicamente para esto. Entonces sí, algunos estamos ahí reviviendo cosas del pasado y ajustando, otros están siendo confrontados con sus actitudes, con la necesidad de perdón, etcétera, porque eso es este tiempo. Entonces he oído comentarios que dicen que el tiempo está muy revuelto. No, es que lo tienen revuelto a usted por dentro. Estamos en tiempo de Teshuvah, ¿ok? Bien, mi gente. Estamos entonces.